Estimados oyentes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente acompañándonos el doctor Alberto Fernández, ya saben, médico psiquiatra, neurofisiólogo, que pretende en este espacio llevarles información sobre neurociencias y a través del conocimiento también un poco de alegría, ¿no? A pesar de lo que estamos, pasando en estas épocas, ¿no? Les comento que el ser humano tiene una característica fundamental que lo hace probablemente diferente a otros mamíferos, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de adaptación importante ante situaciones permanentes de estrés. El estrés crónico, permanente, hace que el ser humano se vaya adaptando a esa situación. Claro, si este estrés permanente sigue y sigue siendo cada vez más profundo, ya la adaptación del ser humano va alterándose y va siendo patológica. Esto significa que vamos perdiendo en el estrés crónico la capacidad de podernos conmover por las cosas que nos deberían conmover. Y cada vez nos vamos poniendo, entre comillas, más duros con respecto a la realidad que vivimos. Y esto, lógicamente, nos va limitando con respecto a nuestra capacidad de tener empatía, de sorprendernos con el sufrimiento de los demás, de sorprendernos también por nuestro propio sufrimiento. Y entonces nos vamos volviendo insensibles, generando agotamiento afectivo, ¿no? Una incapacidad de sentir, ni bueno ni malo. Y esto, mis queridos oyentes, no lo debemos permitir. Siempre debemos tener en cuenta que el mayor privilegio del ser humano es justamente estar vivo. Y que en esta posibilidad de estar vivo, en este regalo natural de estar vivo, tenemos que tomar lo mejor de nosotros y lo mejor de los otros para poder entender que no hay nada más importante que la convivencia, que la familia, que estar juntos. Podemos pasar por situaciones que efectivamente nos alejen momentáneamente de quienes más queremos o inclusive de las personas en las que más creemos, pero no debemos perder nunca la esperanza de que todo puede mejorar, de que las cosas pueden cambiar para mejor y que somos nosotros quienes debemos sostener esa esperanza justamente para encontrar lo que queremos, un cambio importante para poder estar nuevamente juntos en momentos tan importantes de celebraciones tan importantes como la representación de la familia. Y nunca, en ninguna celebración, la Navidad constituye un recuerdo fehaciente, completo y esperanzador de que estar juntos solo nos puede deparar mejor futuro. La Navidad es la representación más pura y espiritual de la familia en proyectos comunes, en el de estar juntos, y se transparenta muchísimo más cuando hay una nueva vida que resplandece en esta familia. Independientemente de las religiones, independientemente de las creencias, la Navidad es eso. La Navidad es la familia, la Navidad es estar juntos y la Navidad es una oportunidad para pensar cuánto de lo que estamos viviendo es nuestra responsabilidad, cuánto es responsabilidad de otros y cuánto podemos nosotros aportar a que las cosas mejoren, empezando justamente desde lo más nuclear, que es nuestra propia familia. Por lo tanto, no pierdan eso de vista. No tienen que mirar más allá para encontrar su felicidad. No tienen que mirar más allá para encontrar esperanza. No tienen que mirar más allá para sentirse tranquilos, porque probablemente lo que venga sea mejor. No es necesario. Miren a su alrededor. Miren a sus padres,
miren a sus hermanos, miren a sus hijos, miren a sus amigos. Y la respuesta que van a encontrar inmediatamente es una proyección de ustedes mismos, unidos con otros, buscando caminos fructíferos que sean comunes. Nunca olviden eso. Cada vez que tengan alguna duda, cada vez que estén tristes por alguna circunstancia, cada vez que necesiten del abrazo y del acompañamiento de alguien, no tienen que cruzar la puerta de su casa. Miren a su alrededor y van a encontrar a la persona que los quiere desinteresadamente y que siempre va a buscar en ustedes el bienestar. Nos podemos equivocar. A veces el amor puede ser tan intenso que nos lleve a errores, pero todo lo impulsado por amor usualmente es un buen derrotero. Entonces sigamos juntos, sigamos apreciándonos, sigámonos acompañando y yo creo que todo va a mejorar. Y entonces hoy, aprovechando esa temática y estando a 5 días de la Navidad, aquí en Radio Filarmonía, en nuestro programa Musicalmente de todos los lunes a las 2 de la tarde, y gracias siempre a ustedes por estar ahí, vamos a hablar de la depresión navideña. Muy bien, pero no para hacer de la Navidad un proceso gris, todo lo contrario. Vamos justamente a desmistificar este término, que en realidad no describe una situación palpable de que la Navidad puede convertirse en un estimulador de tristeza y de un trastorno depresivo mayor que nos va a enfermar. Todo lo contrario. La Navidad es una oportunidad. Y justamente cuando nos enfrentamos a la oportunidad que nos da la Navidad de poder ver nuestro entorno, sí nos puede entristecer el no darnos cuenta que hemos perdido tiempo todo el año por no ver lo más valioso, quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos. Y entonces en ese aprendizaje podemos apostar a una felicidad plena en el siguiente año y poder en la siguiente Navidad decir, ahora sí, vale la pena, he sido feliz. Muy bien, ¿qué dicen los expertos con respecto a la depresión navideña? Los expertos no consideran la depresión navideña como un trastorno, sino más bien por un estado de ánimo negativo, pero temporal. Se describe más como una reacción emocional ante estímulos exteriores, estímulos que son muy potentes, más de lo que ustedes imaginan, como por ejemplo la decoración navideña, la música de los villancicos, las reuniones familiares más bien en exceso, la ansiedad y el insomnio que representa tener que cumplir con los demás a través de procesos absolutamente materiales. Comprar un regalo. ¿Qué le voy a regalar ahora? ¿Qué le voy a regalar a mi hijo para que sea feliz? Como si un regalo construyera la felicidad. Y entonces eso me va a abrumar. Pero además va a ser un momento en el cual yo voy a comenzar a reevaluar mi propia presencia y valor en relación a mi dinámica familiar. Y probablemente lo que vea no me vaya a gustar mucho. Y entonces eso me entristezca temporalmente. Muchas veces estos estados se acompañan de mucha angustia, de mucha ansiedad, ¿no? ¿Qué va a pensar mi papá ahora que lo voy a visitar si todo el año no lo he visitado? ¿Qué va a pensar mi hijo al que nunca le he prestado atención que me aparezca en la Navidad con un regalo? ¿Eso podrá solucionar mi problema de vínculo con él? ¿Qué va a sentir mi pareja si es recién en la Navidad en que tengo un espacio para darle un beso y decirle te quiero? Cuando eso debería ser lo cotidiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto en realidad la Navidad puede, entre comillas, generar depresión? Si no es que es una situación que me empuja a revalorar mi vínculo con los demás.
Y que lógicamente al darme cuenta que mi vínculo es muy débil o al darme cuenta que no recibo de los demás ese cariño que yo pensé que estaba ahí por mi propia responsabilidad, me puede lógicamente entristecer. Entonces, no le echemos la culpa a la Navidad por la tristeza en esos momentos. No, no, no. Al contrario, celebremos la Navidad porque es la oportunidad de darnos cuenta de lo que nos falta hacer. Es la oportunidad de darnos cuenta cuánto no nos hemos vinculado. Es la oportunidad de darnos cuenta cuánto cariño contenido he tenido ahí, que lo he podido compartir con todos y por circunstancias que no son necesariamente importantes, no lo he hecho. ¿Se dan cuenta? La Navidad no tiene la culpa de la depresión navideña. No. Pero se escribe, como le he dicho, ese estado, ¿no es cierto? Entonces, entre comillas, la depresión navideña, ¿no? Los individuos pueden pasar por síntomas que van desde el insomnio y que transitan por la ansiedad y la tristeza, que inclusive podría generarnos pérdida de apetito. No me provoca panetón. ¿No? No, ese pavito no lo voy a matar porque me da pena. ¿Se dan cuenta? Y cómo nos es difícil diferenciar esta situación emocional que es momentánea con aquellos síntomas que son crónicos, profundos, propios de la depresión, que sí se constituyen un trastorno. Entonces, cuidado. Primer mensaje el día de hoy, antes de estar yendo al tema. La Navidad no tiene la culpa de la depresión navideña. No, la Navidad es una oportunidad recurrente, permanente. Una vez al año nos podemos dar cuenta de cómo estamos fallando en nuestros vínculos, de cómo no estamos en el tiempo correcto con la familia. La Navidad nos da esa oportunidad. Por eso que los villancicos, justamente que cantan la necesidad de estar juntos en familia, simbólicamente nos causa tanta tristeza, porque nos recuerda nuestra niñez. Y a veces sucede que al recordar nuestra niñez, vemos que nuestros padres, por la circunstancia que fuera, no nos dieron ese cariño y esa atención que necesitamos. Y nos causa más tristeza el sentir que ahora nosotros, como padres, no lo estamos haciendo con nuestros hijos. Y entonces es doble dolor. Por eso que los villancicos nos entristecen muchas veces. ¿Se dan cuenta? Entonces tampoco es culpa de los villancicos. Porque los villancicos no son evaluadores. Los villancicos lo único que hacen es recordarnos lo lindo que es estar en familia. Lo lindo que es creer en el otro. Lo maravilloso que es estar juntos. ¿Se dan cuenta? No debería entristecernos, ¿no? Pero muchas veces nos entristecen. ¿Qué les parece? Entonces, tampoco es culpa de las luces navideñas, ¿no es cierto? Es como yo he vivido todo este tiempo y todo este proceso me da la oportunidad, lógicamente, de reevaluar y ver. Y al darme cuenta que de repente no he puesto todo lo que debí poner y que eso podría haber generado una consecuencia alrededor de la gente que me quiere, ¿no? Eso me genera tristeza. Pero la Navidad es una oportunidad justamente para replantear mis afectos y solucionar, comprender y actuar. Cuidado con esa mentira famosa de cuando tú has reconocido el problema, ya lo has resuelto 50%. Mentira. No. Mucha gente reconoce la dificultad y toma esa dificultad como pretexto para seguir haciendo lo mismo. El darse cuenta, en el buen sentido, debe ir acompañado de un cambio. La Navidad nos da la posibilidad de un cambio. Por eso es tan linda la Navidad. Por eso paramos un momento en nuestras actividades de todo el año para estar juntos, para estar unidos, convocados
alrededor de una cena que representa justamente esa solución de continuidad entre todos. Puede ser sin cena también, ¿ah? En todo caso, recuerden, siempre nos referimos a los simbolismos. Entonces, yo diría que si hablamos de tristeza en la Navidad, ¿no es cierto? Podríamos decir que lo primero que nos convoca esa tristeza es justamente la revisión. La Navidad es una época de evaluación. La Navidad es una época en la que yo hago un check de cómo me he conectado, de cómo he querido, de cómo me he vinculado, de cómo he entendido el sufrimiento del otro, de cómo he recibido cariño de los demás. Eso es lo que uno hace en Navidad. Es una época de revisión. Y a veces al revisar lo que encontramos como balance final no nos causa mucha alegría. También es el momento de ajustar cuentas, ¿no? Y ajustar cuentas se refiere a cuánto de todo esto que no me gusta, cuánto de todo esto que estoy viendo y no me agrada en esta actitud de revisar, en esta actitud de evaluar, es mi responsabilidad. Cuidado. No es que la Navidad nos da la facilidad para justamente liberarnos de responsabilidad. No, no me digan nada porque hoy es Navidad. ¿No? Dígame cuántas veces hemos repetido esa frase. No, pues, ¿cómo ahora en la Navidad me vas a llamar la atención? ¿No? O no es momento para pensar esto porque es Navidad, pero es inevitable. Y entonces al ajustar cuentas, ¿no es cierto?, a darme cuenta de cuánto yo, sin darme cuenta, he intervenido en esta pérdida de la vinculación, el cariño con los demás, ha sido importante, es que nuevamente me pongo triste, ¿no? Y entonces, lógicamente, miren, ¿cómo tiene sentido? Yo hago el check de mis conductas afectivas. No me gusta lo que encuentro. Después evalúo por qué se ha presentado y me doy cuenta que yo soy responsable también. Y entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Cómo corrijo? Lo lógico sería proyectarme hacia adelante, ¿no? Y decir, caramba, esta es mi oportunidad. La Navidad me está dando la oportunidad de cambio. Pero ¿qué hacemos usualmente? Remembramos, recordamos, nos vamos hacia atrás. Y entonces, hacia atrás tratamos de encontrar una explicación de por qué me he sentido inhábil ahora de poder compartir mis afectos. Y entonces me voy hacia atrás y recuerdo cuando era pequeño, recuerdo a mis padres, recuerdo a mis hermanos, recuerdo mi vivencia escolar. Y entonces comienzo a darme cuenta de cuántas cosas también me faltaron a mí. Yo no me puedo comunicar con los demás, no debe ser un pretexto para seguir en lo mismo, es lo que les decía. Ya, como mi papá no me dio cariño, pues yo le voy a dar a mi hijo cariño un poquito más nomás. Ya eso es más de lo que me dio mi papá, eso debe funcionar. Si yo soy ingeniero, no. Y entonces la tristeza se instala cuando comienzo a recordar que a mí también me faltó. ¿No es cierto? Muy bien. Y entonces paso revisión a mis experiencias vividas. Y entonces nos pasa con frecuencia, como justo estamos en Navidad, recordar esas situaciones familiares en las que aparentemente no recibimos de pequeños el cariño que necesitábamos y nos correspondía, y donde más lo hemos sentido justamente ha sido en la época navideña. Y entonces salen estas frases que son injustas para la Navidad. Escúchenme bien, son injustas para la Navidad, ¿no? Todas mis Navidades han sido malas. ¿La Navidad tiene la culpa? Yo he sufrido en todas mis Navidades. No me gusta la Navidad, porque siempre han sido malas para mí. ¿Y en realidad son las Navidades las malas? ¿O es como yo interactúo? ¿O es como yo tengo capacidad de recibir y de adaptarme?
La Navidad, como le vuelvo a repetir, es una oportunidad, somos injustos. Y no estoy hablando de la Navidad comercial, ¿ah? Por favor. No estoy hablando de la Navidad de los regalos. La Navidad no es regalos. En nuestra próxima reunión, el próximo lunes, les voy a contar cómo apareció lo de dar regalos en Navidad, que en realidad no es correspondiente con la celebración de Navidad. Porque el desprendimiento en Navidad no se simboliza a través de cosas, se simboliza a través de afectos. Y los afectos son los que tienen más valor, aunque tengamos dificultades de reconocer eso. El simbolismo de la Navidad en los regalos no son las cosas, son lo que nosotros tenemos la posibilidad y la valentía de compartir. Es la posibilidad de podernos abrir hacia el otro y mostrarle lo que somos y mostrarle lo que tenemos sin temor de ser juzgados, sin temor de ser calificados, simplemente con la esperanza de que el otro entienda, comprenda y me regale lo mismo. No saben ustedes qué valioso es eso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se regala en Navidad. ¿No bien? Y entonces ahí hay que ver pues hasta dónde uno está dispuesto a entender que la Navidad es una oportunidad y que hay que aprovechar esa oportunidad y que podemos ver nuestras falencias justamente con la posibilidad de cambio y que eso sea lo que en realidad nos genere alegría. La Navidad siempre es un momento de esperanza, siempre, siempre. Cuando uno, en el caso de los católicos, agarra al niño Jesús y lo pone en el pesebre a medianoche, eso simbólicamente significa un reinicio, un replanteamiento, una nueva oportunidad. Así como un recién nacido es una nueva oportunidad para la humanidad, para la sociedad, para la familia, representa también una oportunidad de cambio para todos. ¿Se dan cuenta? Es una oportunidad de cambio. Y no debemos de estar lejanos de esa posibilidad. Entonces, con lo que les acabo de decir, ¿existe la depresión navideña? No, ni siquiera hay cifras oficiales, ni estudios serios que hayan buscado, analizado y medido la depresión navideña como un fenómeno específico. Sin embargo, hay especialistas que aseguran que lo que sucede es que en este momento de la Navidad puede convocar, ¿no es cierto?, confusiones. Por ejemplo, hay depresiones que son estacionales, depresiones que se presentan con el cambio de la luminosidad. Y las depresiones estacionales, en un país como el nuestro, ¿no es cierto?, en el que el clima es más o menos homogéneo y los cambios de luz no son tan importantes, ¿no es cierto?, difícil que se vayan a presentar. En los países donde el cambio de clima es radical, la oscuridad es importante, ¿no?, y baja la temperatura, como en los países nórdicos, ¿no es cierto?, está claramente establecido que hay más depresión en Navidad en aquellas personas que tienen depresión estacional. No el proceso navideño es el que genera la depresión, sino el cambio de clima y la disminución de la temperatura. Entonces hay que tener mucho esto en cuenta. También, y lo hemos conversado, los pacientes con trastorno bipolar tienen una mayor tendencia de hacer ciclajes, es decir, cambiar de estado de ánimo de manera estacional. Entonces eso también se puede confundir con una depresión navideña, como que es la Navidad la que ha generado este proceso, cuando en realidad es un proceso más climático. Ahora lo vamos a conversar. Muy bien. Y entonces, ustedes deben haber hablado, hay otro término que se usa para la depresión navideña, que se conoce como depresión blanca o el blues de Navidad, ¿no? El Blue Monday, que tiene su origen, les cuento,
en una expresión inglesa, ¿ya? Que nació en una campaña publicitaria. ¿Qué les parece? Esto de estar triste en Navidad fue parte de una campaña publicitaria para una empresa, Sky Travel, en el año 2005. Y miren ustedes, la creó Cliff Arnold, que era un profesor, era un investigador, y él inventó, entre comillas, en la Universidad de Cardiff, inventó como un termómetro para medir la tristeza, que no tenía nada de científico. Y entonces, ¿sabes lo que hicieron las casas comerciales? Dijeron, ajá, si hay depresión en Navidad, ¿cuál es la forma de salir de la depresión? Comprar. Comprar para regalar. Esa es la solución. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, ¿qué era lo que se quería? ¿Qué era lo que se quería? Otro Black Friday. ¿No es cierto? Otro momento en el que la gente vaya como loca a las tiendas a comprar y matarse por conseguir un regalo. Y lo lograron. Y lo lograron. ¿Se dan cuenta? Y entonces se compromete la Navidad, que es un proceso, como les digo, tan hermoso, una oportunidad tan importante para poder relacionarnos y mejorar nuestra empatía y el conocimiento del otro, para poner como condicionamiento que en Navidad tienes que regalar, porque si no, tus hijos, tu papá, se van a deprimir, tu esposa no te va a querer. Y entonces, ¿para qué se hizo? Para generar un ruido mediático y tener un día para vender más cosas. ¿Qué les parece? Y entonces, sobre eso nos estamos manejando. ¿No creen que no hay regalo más valioso que estar con la familia? No tenemos la oportunidad o no nos damos la oportunidad de estar con ellos todo el año y en Navidad nos reunimos en familia. Y veo a mi papá y me doy cuenta que ha envejecido, que tiene dificultades para hablar. Y recuerdo que yo perdí la oportunidad de conversar con él de manera fluida. Ahora no me entiende cuando le hablo. Y entonces me pongo triste. ¿Qué les parece? Entonces cuidado. Cuidado, porque es un buen pretexto. ¿Por qué no vas a ir a la reunión familiar? Es que no tengo que regalar. Por favor. ¿Cómo que no tengo que regalar? O no tengo emociones, o no tengo afectos, o no tengo capacidad para vincularme con el otro. ¿Cómo que no tengo que regalar? ¿Me entienden? Hay que cambiar ese concepto. Estamos generando hace rato, ¿no? Un mundo tan material y tan inconsistente por material que todo lo importante se va perdiendo. Todo lo importante se va perdiendo. ¿Qué les parece? Y entonces, dándole vueltas a este concepto, nos damos cuenta que hay razones para estar triste en Navidad, pero razones para entristecerse en esa época, no por la Navidad per se, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en Navidad también nosotros vamos a plantear nuestras expectativas con respecto al año que viene. ¿Qué va a pasar el próximo año? Imagínense nosotros, acá en nuestro país, hermoso, hermoso, pero inestable. ¿Cómo se sienta uno y ve el futuro? ¿Cómo? Si no tenemos claro qué va a pasar mañana. No tenemos claro. Porque es inevitable que la política desestabilice todos los aspectos de un país. Felizmente el Perú ha demostrado en todo este tiempo, en toda su época republicana, que es un país resiliente, ¿no? Ahí vamos. Problema político. Seguimos en problema político, Dios mío. Un presidente, otro presidente, pero seguimos creciendo. Somos un fenómeno en Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque el peruano en esencia nunca deja de trabajar. ¿Saben por qué? Porque siempre mira a su familia. Si yo no trabajo, mi hijo no come. Así es. Y entonces uno se queja, qué horrible, pero es un país de informales.
Sí, pues, pero si no fuera por esos informales, ¿dónde estaríamos ahorita? Porque lógicamente la informalidad no obedece a los procesos políticos. Porque si todos fueran formales, ¿qué pasaría en este momento? ¿Se imaginan? Cuando no hay gobernabilidad, si todos fueran formales, ¿dónde estaría ahorita el Perú? Y miren la paradoja, la informalidad nos mantiene vivos, nos mantiene respirando, pero la informalidad justamente es consecuencia de nuestra propia forma y dinámica social que hace que no veamos al otro, donde lo más importante, lógicamente, es la supervivencia, y tengo que velar por quienes están a mi costado, mis hijos, mi familia. Y eso paradójicamente es un valor. Pero ¿por qué tenemos que estar constantemente en emergencia? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta Navidad, probablemente para muchas familias, va a ser una Navidad en la que probablemente la tristeza nos embargue en esos momentos cuando veamos a nuestra familia. No por la Navidad propiamente, sino porque cómo veo hacia el futuro con la problemática actual. Entonces tomemos, como les digo, la Navidad como una oportunidad, una posibilidad de replantear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, en países nórdicos, por ejemplo, efectivamente hay un aumento de la prevalencia de depresión por depresiones estacionales o trastornos bipolares que son fundamentalmente estacionales. Y los estudios muestran que efectivamente en el invierno, cuando baja la temperatura y la luminosidad, hay una menor producción de serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor justamente que regula el estado de ánimo y la resistencia al estrés persistente. Y entonces aquellas personas que son proclives a hacer cuadros de depresión, sea una depresión monopolar o bipolar, ¿no?, van a tener en oscuridad o baja temperatura hacer depresión. Por eso que se explica en países donde la Navidad se da en el invierno, haya mayor probabilidad de hacer depresión. Pero no es nuestro caso, ¿no? ¿No? Nosotros somos contradictorios, ¿no? Siempre estamos en contra. ¿Ah? Es Navidad y es verano, no hay nieve. Es Navidad y hace calor, pero tomamos chocolate con panetón. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y ahí estamos. Y ahí estamos. Entonces, hay una conexión aparentemente con depresiones estacionales, disminución de la eficacia de la serotonina y la presencia de depresión. Entonces, hay mucha confusión, como les digo, con la depresión estacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomando ese factor o eliminando ese factor, ¿no es cierto? Entonces, volvemos. Puede ser que la razón por la cual haya depresión en este momento sea, como les decía, la expectativa de lo que va a pasar el próximo año, el frío en el invierno en países nórdicos o la disminución, por supuesto, de la temperatura. Es probable, y acá tendría mucho sentido, ¿no?, si es que nosotros efectivamente en Navidad hemos perdido un familiar querido, va a ser inevitable que recordemos a nuestro familiar en la Navidad. Y el recuerdo va a ser mucho más intenso, justamente porque la Navidad nos permite revaluar los vínculos. Y entonces cuando revaluamos los vínculos y vemos la pérdida, vamos a ponernos tristes, con mucho más probabilidad que otros que hayan perdido sus familiares en fechas diferentes a la de la Navidad. Entonces sí, pues recordar a su padre, a su hermano, a su esposo, que perdido en estas fechas, ¿no?, nos va a poner melancólicos y tristes. Pero nunca olviden que, superado el duelo, tenemos que ponderar la satisfacción y felicidad que tuvimos por ser acompañados por ese ser maravilloso. Y cómo sigue presente en esta Navidad, justamente porque lo recuerdo. Por lo tanto, el recuerdo debe ser siempre positivo. Gracias por la oportunidad.
Gracias por la felicidad que me proporcionaste. Gracias por seguir ahí, en mi corazón. ¿No es cierto? Está mejor, ¿no? Por eso les decía, muy importante tomar esto en cuenta, ¿no? Ahora, si yo vivo solo, ¿no? Probablemente la soledad también sea un factor, porque entonces volteo y efectivamente, ¿dónde está el vínculo? Pero yo siempre les digo esto y siempre recuérdenlo. En realidad el ser humano nunca está solo, porque el privilegio de vivir es también la posibilidad de vivir con uno mismo. Y uno nunca debe perder la posibilidad de valorarse y saber que si sigue entre nosotros con buena salud es porque tiene un rol importante y un valor, y tiene que darse cuenta de ese valor para poderse integrar con más facilidad al mundo de los afectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta esto también. La pérdida de un familiar o el estar solo pueden ser condicionantes, pero hay que darle la vuelta a ese proceso porque, como les digo, hay la posibilidad de observar todo lo que uno ha recibido en tiempos pasados y lo que le toca por recibir, recordando los buenos momentos con los seres queridos. Entonces, no se dejen llevar por la presión social. No se dejen llevar por la presión social. No quieran regalar mejor que el vecino. No quieran tener los mejores adornos en su casa, ¿no?, que lo que hay alrededor de ustedes. No. Adórnense de afecto. Adórnense de cariño. Adórnense de comunicación. Y va a ser hermoso. Más bonito que cualquier muñeco luminoso que pongan en su ventana o pongan en el jardín o cuelguen en su mampara, ¿no es cierto? O en su puerta de madera o en su puerta de caña. Nada va a tener más valor que la posibilidad de dar un regalo real, duradero, que es el propio afecto. No se dejen presionar, ¿ya? Entonces, otra cosa que es importante, la Navidad como proceso no te obliga a que rías permanentemente. La Navidad no te obliga a verte feliz ante los demás. Por supuesto que no. Es una imposición también social. No, en la Navidad siempre tengo que estar risueño. Si no soy el Grinch, pues, ¿no? ¿Estoy en contra de la Navidad? No. Dense su tiempo. Estamos evaluando. Pueden transitar por tristeza cuando evalúan sus propios procesos. Ustedes no tienen que ser la guirnalda de la hora loca en Navidad. No, señores. Nadie está obligado a eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tampoco se dejen presionar por ese lado. Y por supuesto, las compras, ¿no? Mucho cuidado con estar, ¿no?, sentado en ese burro, ¿no?, que lo único que va a generar es más problemas al fin de año cuando haya reventado la tarjeta, ¿no?, o cuando haya gastado la plata que había guardado para la escolaridad de mi hijo, ¿no? Cuidado. Muy bien. Y entonces, en ese panorama, estando estacionados, ¿no?, en esta necesidad de estar bien con el otro, ver la parte más externa, y no estamos involucrados en lo que realmente significa la Navidad, es necesario que ustedes puedan adoptar estrategias para sacarle la vuelta a eso, porque ahí sí que se van a sentir tristes. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Miren, si yo soy una persona que le gusta la Navidad, no solamente por el reencuentro que les acabo de señalar, sino por lo simbólico de la Navidad, y me gustan las luces, y me gusta el nacimiento, háganlo lo más temprano posible, nadie lo va a criticar. Si quieren poner su nacimiento en el mes de noviembre, ¿cuál es el problema? Es su casa, háganlo. No tienen que seguir la norma ni el parámetro de nadie. No dejen los preparativos al final, porque al final
eso que es importante para ustedes se vuelve una presión que los va a angustiar. Hagan las cosas con calma, limpien su figurita, ¿no? Ahí sáquenle brillo al burrito, no hay problema, está perfecto, ¿no es cierto? Pero no dejen todo al final, porque entonces no les va a gustar cómo va a quedar las cosas, y eso puede ser un factor que les genere desagrado. ¿Estamos de acuerdo? Involucren a los amigos, a los familiares, a los vecinos si quieren ayudar, vengan todos, vamos a armar nuestro ambiente navideño, no hay ningún problema. Recuerden, la perfección no es amiga de lo bueno. Si yo tengo mi San José y le falta una oreja, ¿no? Porque claro, lo golpeó mi hijito contra la pared, no voy a ir saliendo a comprar otro, por favor. Póngalos lo que representa, los años que nos acompaña ese San José, ¿no? Y por supuesto, no se olviden, yo no puedo hacer de la Navidad un proceso administrativo, donde yo tengo que estar regentando todo, ¿no? Tengo que estar regentando el hacer el ambiente navideño, el comprar los regalos, en que todo el mundo esté feliz. ¿Y yo? ¿En qué momento voy a aprovechar la ventaja de la Navidad para poder tener una pausa? Para poder sentirme bien conmigo, para poder modular mis afectos y mi mundo empático, para tener un mejor proyecto el próximo año. Tengo que darme un tiempo. No, yo soy el papá y tengo que... No. La Navidad es compartir todo, las responsabilidades, todo, para que el trabajo sea homogéneo y todos nos sintamos importantes en la recreación y la organización de la celebración. ¿No? No tiene que ser la mamá que tiene que ir a comprar la cena, tiene que prepararla, tiene que poner todos los adornos navideños, ¿no? Tiene que estar puntual para servir la comida, ¿no? Y mientras que uno está bien sentado, ¿no? Esperando la cena, la mamá está cochina, manchada, sirviendo, porque le corresponde. No. Eso no es la Navidad. ¿Me comprenden? Entonces, mucho cuidado con esas costumbres donde el responsabilizarse homogéneamente de la festividad no es una característica. Todos deben poder colaborar y estar conectados en este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener, como les digo, estas estrategias, organizarnos a tiempo, ¿no es cierto? No importa, la perfección, como les digo, no es amiga de lo bueno. Pongan su muñequito, no importa que esté un poquito chancadito, o el árbol ya está medio raca, entonces métanle ustedes más algodón, no pasa nada, no pasa nada. Analicen sus pensamientos, modifiquen su expresión afectiva, eso va a ser muy importante. Y si están lejos de los seres queridos, busquen compañía y manténganse activos. Desgraciadamente no todos vamos a poder estar en esta festividad con nuestros seres queridos, y se entiende, ¿no? Pero eso no significa que no estemos en realidad con ellos cuando el afecto es tan importante, cuando la forma de comunicarse con otro es intangible, no depende de la distancia. Claro, me encantaría abrazarlo, pero está lejos, pues. Es mi hijo que está estudiando en el norte, ¿no? O que está trabajando en Huancavelica. Está viendo por su futuro, no puede estar acá conmigo, ¿no? Pero entonces, no hay nada más hermoso que el afecto sea un proceso que pueda resistir distancias, ¿no? Que sea como una liga que se puede estirar permanentemente y no se dañe. Justamente el amor es así, ¿no es cierto? No tiene por qué dañarse con la distancia cuando es legítimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tranquilos. El estar presente no necesariamente significa físicamente. No. Los que se fueron están con nosotros en el corazón. Los que están de viaje están con nosotros en el corazón. Por supuesto. Bueno, ahora la tecnología, y esto hasta suena antiguo porque con la tecnología, ¡pum! Un zoomcito, ahí está mi hijo. Claro, me gustaría abrazarlo, ¿no? Y quienes no tienen la posibilidad de tecnología,
en aquellos lugares donde el internet no llega, ¿no es cierto? Tendremos la posibilidad entonces de recordar, de remembrar. Por eso les digo, no hay forma de estar solo si uno se siente bien con uno mismo y añora positivamente a sus familiares y amigos. No hay forma de estar solo en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes, a pesar de lo que les estoy diciendo, por la razón que fuera, la tristeza está, dejen que fluya, no la escondan, dejen que fluya, dejen que salga, ¿ya? Es importante eso. No es malo sentirse triste en Navidad, pero lo que no debes hacer es regocijarte con tu tristeza, ¿no? Hacer de tu tristeza el proceso más grande e importante, ¿no? Sublimar la tristeza. No, señor. La tristeza tiene su propio proceso y tiene su propio tamaño. Déjala fluir. Y se va a ir, se va a agotar. ¿Saben por qué? Porque si mis vínculos son fuertes y mi familia está presente y me quiere, la tristeza va a recurrir entre estas pequeñas separaciones que va a haber entre los vínculos, ¿no es cierto? Hasta que desaparezca. ¿Qué les parece? Y uno podrá entonces decir, mira, ve, empecé triste la Navidad y terminé contento porque pude darme cuenta de todo lo bueno que tengo alrededor y que el estar ensimismado en la tristeza no me dejó ver. ¿Se dan cuenta? Vamos. Acompañémonos todos en estas fiestas. Yo sé que es complicado. Todos estamos inmersos en diversas problemáticas, pero solamente nosotros decidimos ahogarnos o no en eso. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que decidimos cómo queremos estar. Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de eso. Muy bien. Y entonces, concluyendo, 2 puntos aparte. Primero, todas las emociones humanas tienen su propio derecho. Todas las emociones humanas tienen su espacio y tienen su duración. Todas. No tienen por qué ser aplacadas o maltratadas, pero deben ser proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se trata de ocultar, no se trata de esconder, no. Se trata de expresar justamente para que no crezcan como emociones negativas, sino se incorporen como procesos positivos. Por lo tanto, la tristeza, la nostalgia, el abatimiento caben en la Navidad. Caben, por supuesto, pero no es por la Navidad. Son nuestros propios procesos que estamos trabajando y reparando para que en el año venidero no se vuelvan a producir. Y entonces solo nos queda desear una feliz Navidad, una Navidad serena, tranquila, afectuosa, una Navidad para compartir, una Navidad para estar juntos, todos los que podamos estar juntos. No pierdan esa oportunidad. Es verdad que uno podría planificar estar juntos constantemente en el año, pero la Navidad es un maravilloso pretexto, es una increíble oportunidad para priorizar el estar juntos por encima de cualquier otro proceso. No pierdan esa oportunidad. No pierdan la oportunidad de revalorarse ustedes mismos y revalorar su felicidad. Y entender que basta que un familiar esté con ustedes para que se puedan sentir privilegiados de estar en la Navidad. Disfruten la Navidad. Eso es lo que nos queda por hacer. Quieren ser resilientes, quieren ser afectuosos, quieren sentir que realmente vale la pena estar aquí, disfruten su Navidad. Es bien importante. Cuando estaba empezando el programa y estaba acomodándome en el internet, yo estoy viejito y es difícil para mí, ¿no?
Lo primero que leí fue el mensaje de Nancy. Nancy, gracias por estar ahí. Y Nancy me dice, antes de empezar el programa, buenas tardes. Doctor, sí estoy triste, sin ganas de nada. Tanta maldad, egoísmo, codicia y todo por el poder. La humanidad se va perdiendo, empezando por los que dicen amén. Mi querida Nancy, esta vez vamos a estar de acuerdo en lo inicial. Sí hay maldad, por supuesto. Hay egoísmo y codicia. Pero ¿sabes qué? Todavía estamos los que nos damos cuenta de que está pasando eso. Y Nancy, tú eres una de las que se da cuenta. ¿Qué te parece? Y cuando tú dices maldad y egoísmo, estás hablando de la humanidad. Y tú eres parte de esa humanidad. Mientras que hayan personas como tú que se den cuenta, que estén atentas a estos procesos y puedan poner todo de su parte para hacer un cambio, así sea mínimo, seguimos en buen camino. De verdad. Así que mi querida Nancy, vamos para adelante. Mira a tu familia. Tu familia también es parte de la humanidad. Y yo no creo que todos sean malos, ¿ah? ¿No, Nancy? Vamos a darle. Hay que rehabituar todo. Hay que reeditar todo. Afectos, familia, comunidad. Es importante. Nos dice otra Nancy. No, esta es la tarde de las Nancys. Nos dice, buenas tardes, doctor, excelente tema. Gracias, Nancy. Miriam también nos saluda. Carlitos, ¿cómo estás? Nos dice, buenas tardes. Depresión navideña, un excelente tema. Recuerden, es la Navidad per se no genera depresión. Recuerden, siempre es una oportunidad. Gracias, Pilar, por tus saludos. Jaime, gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte. Nos comenta Pilar, doctor, me da pena la sensación de que la Navidad no está cerca. La siento diferente y mi emoción de todos los años cae ante todo este proceso que pasa en el país. Así es. En realidad, Pilar, las Navidades no son diferentes. Las percepciones de quienes transitamos por la Navidad son diferentes. Y no te voy a negar que es difícil tener una sensación adecuada, proporcional a la festividad de la Navidad. Estamos pasando por una situación complicada, ¿no? Pero mi querida Pilar, te voy a convocar entre mis oyentes para que tú, con todos los que me escuchan ahora, hagamos un propósito de enmienda. Intentemos ayudarnos a nosotros mismos, sacándole lo más positivo a esta situación, el estar entre nosotros, el revalorar el hecho de ser peruanos, en entender que todos vivimos en la misma tierra, el entender que no somos diferentes por estar en la costa, en la sierra o en la selva. Eso no es verdad. No somos diferentes por estar en Lima o en Huancavelica. No, señores. Todos somos peruanos y hay que buscar caminos comunes. No se dejen engañar por posiciones extremas que lo único que hacen es desunirnos. Y cuando digo de posiciones extremas, me estoy refiriendo a todas. Por favor. Vamos, compatriotas. No nos dañemos nosotros mismos. Tratemos de buscar caminos comunes. Ese es el secreto. Y la Navidad es una gran oportunidad para buscar caminos comunes. Benjamín nos dice, Bon Natalia Tutti. Muy bien, mi querido Benjamín. Totalmente de acuerdo. Y miren, saluda al doctor Querol, que también, mi querido Benjamín, era amigo mío, una extraordinaria persona. Estas personas justamente que hacen diferentes los procesos tan complejos y difíciles de entender, como los afectos y las celebraciones en fiestas como esta. El doctor Querol era un amante de la vida y era un amante justamente del beneficio
de la empatía y de estar juntos. Yo sé que de donde esté el doctor Querol va a estarnos viendo también con cariño y con compasión, esperando que juntos logremos cambiar las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y efectivamente, mi querido Benjamín, cuando uno hablaba con el doctor Querol, sentía esa alma de niño que lo único que nos garantizaba era la posibilidad de recibir de él alientos positivos sobre la transparencia de un alma infantil. Totalmente de acuerdo, mi querido Benjamín. Y Mónica, una feliz Navidad en familia. Por supuesto, Mónica. Eso es lo que tenemos que apostar. Con los amigos, con la familia. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten la Navidad. Vuelvo a repetirles, es una oportunidad invalorable que se da una vez al año para estar juntos y dejar todo lo que creemos es importante para darle valor a lo que realmente es importante. Estar juntos y estar en familia. Muchas gracias y que tengan una linda semana.